Somos Impulso Televisión. A través de Facebook en Impulso Televisión. Les invitamos a que nos ayuden a compartir este programa, a darle me gusta, a interactuar, a también compartir con nosotros algún testimonio de poder y por qué no seguir la página para que podamos llegar a más y más personas y difundir un mensaje de diferentes tipos. Le damos la bienvenida también, hoy está con nosotros el pastor Joel Fermín Valdés López, pastor en Cuatro Ciénegas y mi esposo. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Pues agradecido, primero que nada agradecido con Dios porque todavía seguimos con esta bonita temporada de los arranques, de los inicios, todavía traemos ese empuje y pues sin duda alguna hemos visto la mano de Dios con nosotros y tener este espacio para poder hablar de lo que hemos experimentado pues es una gran bendición. Amén, es una gran bendición poder compartir este mensaje, este programa que pues tiene la finalidad de también cada día acercarnos más al Señor. Amén, si usted no tiene esa experiencia, como en cada ocasión le decimos al final, pero vamos a aprovechar al principio de decirle que pues siempre habrá un momento perfecto para buscar del Señor y ese día es hoy, amén, hoy es el día perfecto en el que podemos buscar del Señor, así que pues en cada programa el propósito también es que usted pueda aclarar dudas, pueda ser motivado, ser retado a dar un nuevo paso de fe y hoy tenemos el tema de agradables. Así que, como en cada ocasión, les invitamos a que se queden con nosotros esta horita donde vamos a estar compartiendo este programa, pero también lo haga, si usted tiene su Biblia ahí a la mano, tráigala, un cuaderno, pluma, para poder hacer anotaciones que usted crea que le pueden servir. Pero también ayúdenos a compartir este programa con aquellas personas que ustedes consideren que lo necesitan. Así que pues estamos listos ahí con su plumita, con su papel en mano para compartir este mensaje tan importante. Saludamos a los que ya se están conectando con nosotros en el en vivo. Por ahí está Blanca Carrillo, nuestra hermana Angelita Sáenz, hasta Cuatro Ciénegas, Coahuila. Dios las bendiga, qué bueno que están con nosotros. Vamos a ver este mensaje, pastor, que el Señor siempre pone en el corazón el propósito de compartirlo. Sí, les comentaba que dentro de las temporadas, dentro de las rachitas que tenemos, estas son de las mejores, porque todos disfrutamos, siempre estamos esperando un punto de partida, pues para poder hacer las cosas con empeño, para poder hacer las cosas pues con toda la energía, con todo el entusiasmo, y pues ahorita estamos disfrutando de este inicio de este año 2026 y todavía estamos con esa espinita, con ese deseo de mejorar o de enmendar
aquellas situaciones que a lo mejor el año pasado no fueron tan gratas, no fueron tan satisfactorias, pero hoy tenemos la oportunidad de volver a empezar, hoy tenemos la oportunidad de retomar el curso y de aspirar por lo mejor, de aspirar por aquellas cosas trascendentales, por aquellas cosas que valen la pena invertir nuestro tiempo. Amén. Y siempre, como decía al principio, de las mejores inversiones que podemos hacer es acercarnos al Señor, acercarnos, pero no solamente por meras oídas, sino acercarnos de una manera completa, pero también si usted está cerca de Dios, si usted sirve a Dios, pues cada año hacerlo mejor, cada año poner más empeño, cada año mejorar en aquellas cosas que tenemos que mejorar, pero sobre todo cada año poder dar la mejor correspondencia a nuestro Dios. Sí, de hecho la semana pasada les comentaba que nadie en la vida tiene como meta fracasar, todos buscamos poder lograr las cosas, todos procuramos tener resultados, procuramos ver productividad porque queremos tener esa dicha, tener esa satisfacción, el sentirnos realizados, pero pues la única manera de hacerlo pues es tomando en cuenta nuestra parte espiritual, porque aunque hay muchos propósitos en la vida de las personas, en ocasiones se le da mucha prioridad a las cuestiones externas, a las cuestiones que no son malas, pero en ocasiones son del segundo término, del segundo plano. Pero qué bonito es que si usted en este año usted comienza a considerar los aspectos que involucran su alma, los aspectos que involucran su interior, porque si logramos que el interior esté saludable, pues todo lo demás se va a acomodar a la par. Así es, y es que si estamos bien, vamos a funcionar bien. Si todo está acomodado en nuestro interior, pues todo se va a dar. A veces por más intentos que hacemos por fuera o por más capacitaciones o por más planes buenos que tengamos, si nuestro interior no trabaja de la manera correcta, pues al final de cuentas todo termina siendo perjudicado. Y se puede ver porque en la cuestión podemos mejorar nuestra apariencia, podemos mejorar las fachadas, podemos mejorar la forma en la que las personas lo ven. Hay una frase que dicen ahí, que una mente sana, ¿verdad? En cuerpo sano, o sea que todo tiene que ir en un equilibrio. La mente forma parte del interior y el interior tiene que ser resuelto para que por lo de afuera pueda tener congruencia con esa realidad. Pero más que todo, nuestra carga principal es que en este año 2026 procuremos lo espiritual, procuremos el interior, procuremos, así como nos aplicamos para otra área, pues démosle la oportunidad a que el interior también pueda ser sano. Y de eso se trata ese tema de procurar nuestra condición espiritual, enfocándonos en procurar ser agradables delante de Dios, procurar ser aceptos delante de Dios, que seamos la razón de gozo para el Señor. Recuerdo que cuando Pablo hablaba de una iglesia que se ubicaba en Filipos, hablaba de una iglesia que era su gozo, que era su alegría, y nosotros tenemos que buscar ser eso para nuestro Dios, ser algo agradable, ser la motivación de su gozo, ser algo que traiga contentamiento a su vida. Y por ahí preparamos un material, vamos a ver lo que es la definición general de la palabra agradable. El ser agradable es aquel o aquello que genera agrado, satisfacción, gusto o gozo. En otras palabras, es algo que te trae contentamiento de lo que se ha alcanzado. Por ejemplo, veníamos platicando mi esposo y yo que cómo podríamos hablar de cuando algo es agradable. Por ejemplo, cuando nos acercamos con una persona en la cual nos sentimos tranquilos, nos sentimos a gusto, nos sentimos como en una buena compañía, decimos, ay, esta persona es muy agradable, es decir, se disfruta estar con ella porque tiene características que me hacen sentir tranquilo, que me hacen sentir como en casa. También, por ejemplo, cuando, o ahorita al principio que les decía sobre el clima, que estaba haciendo un friazo estos días y luego nos despertamos y, ay, hoy está agradable, es decir, ni mucho frío ni mucho calor, estamos en una temporada que se disfruta. Sí, agradable es cumplir con las expectativas, es cumplir con las demandas, ¿verdad? Es estar al nivel de lo esperado. Por ejemplo, se nos puede aclarar mucho el panorama cuando echamos mano de la palabra contraria, que sería, ¿verdad?, lo desagradable.
Lo desagradable es aquello a lo que le repelemos, a lo que lo huimos, a lo que no queremos. Simplemente cuando decimos, es que esa compañía no es grata, ¿verdad? Quiere decir que no es agradable, no es gustosa de participar con ellos, de desenvolvernos con ellos. Entonces, cuando hablamos de agradable, estamos hablando de ser aprobados, de estar calificados, estamos hablando de ser acreditados, de llegar al punto que se nos está pidiendo. Amén. Y pues con Dios debemos de buscar ser eso, ser alguien que le produzca satisfacción a nuestro Dios, alguien que le produzca contentamiento, en el cual vea que hemos alcanzado la meta o el propósito que Él tiene para con nosotros. Hace unos meses predicaba una hermana respecto a lo que nosotros creíamos que éramos para con Dios, y que en una ocasión ella se preguntó que si había cumplido el propósito de Dios. Era una ilustración y decía, por poco alcanzas a hacer lo que yo quería. Entonces tenemos que procurar nosotros ser lo que Dios quiere, alcanzar lo que Dios quiere de nosotros. Sí, y eso ha sido desde el principio. A mí me llama mucho la atención que cuando leemos el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, que relata los orígenes, cuando Dios crea a Adán y Eva y los pone en el huerto del Edén. Es interesante cómo Dios siempre buscó que lo que Él creó procurara ser agradable delante de Él, pero no movido por una obligación. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Cuando Dios espera que nosotros seamos agradables, no es por la medida de mortificación, no es porque me esté hostigando, no es porque ande sas y sas y sas. No, nosotros buscamos ser agradables porque es una forma en la que nosotros podemos cumplir con lo de Él sin sentirlo con un peso. Es simplemente al considerarlo. Simplemente yo creo que nos ayuda mucho tener una imagen cotidiana, y lo podemos ver en las relaciones, por ejemplo, de padres e hijos, que nosotros procuramos decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero darle un gusto a mi papá, yo quiero que mi papá se sienta satisfecho, se sienta orgulloso de lo que estoy haciendo, y no lo hace con esa pesadez, con ese hostigamiento, sino que usted busca poder darles esa satisfacción, poder generar una buena impresión en ellos en un sentido natural. Amén. Por ejemplo, vemos en la Biblia que hubo personajes que se encargaron de ser agradables a Dios, no porque Dios se los haya impuesto, sino porque fue una motivación de su corazón. Lo vemos como Job, cuando se habla respecto a la descripción que Dios da de Job, le da como un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en ninguna parte dice que Dios amedrentó a Job, que Dios lo señaló, que Dios se lo puso como tarea, sino fue algo que él tenía por iniciativa propia, sí. Es decir, algo que surgió de su corazón. Lo mismo lo vemos con David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que aún en medio de su diario andar, él procuraba ser ese hombre agradable a Dios sin ningún compromiso ejercido de parte de Dios, o ninguna presión, es la mejor palabra que puedo definirlo, sino fue algo que nació de él, que tuvo como intención, y Dios da una descripción de ellos como alguien que correspondió, alguien que le trajo contentamiento y agrado a su corazón. Sí, es que debe de ser un ideal no promovido por cuestiones negativas, ¿verdad? Tampoco es el pensar, decir, no, es que si no, Dios me va a castigar o Dios la va a agarrar contra mí. No tiene que ser por horror, por pánico, por miedo, al contrario, por gratitud, por sentirnos en la misma línea. Amén. Entonces, nosotros buscar ser agradables es tener el deseo de poder traer alegría y gozo a nuestro Dios por agradecimiento, no por ser forzados, no por ser obligados, sino porque queremos corresponderle a nuestro Dios. Es por eso que cuando nosotros comenzamos a buscar del Señor, tratamos de mejorar algunas cosas, tratamos de evitar algunas malas actitudes, tratamos de cambiar algunos malos hábitos. No es porque temamos a un castigo o a un regaño, no lo hacemos por eso, sino lo hacemos porque queremos agradar a Dios, porque queremos producirle gozo. Me gusta cuando en la Biblia se habla respecto a Jesús, cuando Dios da una referencia a su Hijo, dice, este es mi Hijo amado
en quien tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque se encontraba alguien que producía en el corazón del Señor la satisfacción de que estaba haciendo su voluntad. Así es, y hay una pregunta que al instante puede venir a nuestro pensamiento, porque no solamente basta con saber qué es ser agradable, sino pues quiénes debieran de ser agradables. Y aunque la primera respuesta que se nos viene a la mente de forma general es que todos debiéramos de tener ese ideal y ese sentir, todos debiéramos de procurar ser agradables delante de Dios, pero en el orden pues se espera que aquellas personas que tienen una inclinación religiosa, aquellos que ya han abierto una relación con Cristo, pues debiera de ser su prioridad, no solo su ideal, sino su principal ambición, su principal propósito, porque para eso fuimos diseñados, para poder ser agradable ante los ojos de Dios. En la Biblia encontramos alguna referencia respecto a ello. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso que en Cristo había otorgado dones a los hombres y que había entregado ministerios, y que esos ministerios trabajan para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y a mí me asombra porque cuando Dios nos habla a través de la palabra, siempre nos habla en un lenguaje que nosotros podemos asociarlo, que nosotros lo podemos asimilar. Yo creo que cuando hemos ido a alguna consulta médica, dentro de las cosas que se hacen por rutina, siempre nos pesan y nos miden, ¿verdad? Nos miden y esos datos les dan informaciones a los médicos para poder darnos indicaciones para el tratamiento o las condiciones en las que debiéramos de estar. Lo mismo usa Dios, porque dice la palabra que Dios constantemente nos está midiendo para que nosotros podamos llegar a la estatura, al perfil que Él está esperando en nosotros. Y en el libro de Daniel, Dios le habló a un rey al que vio la inscripción de la mano en la pared, donde le dijo Mené, Mené, Tekel, Uparsin, y le dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Observe, Dios nos considera en términos de estatura y Dios nos considera en términos de peso para hacernos saber que debemos de llegar al tope que Él se propuso de nosotros. Así es, en la memoria de Dios o en el propósito de Dios, Él quiere que todos lleguemos a una condición espiritual, que lleguemos a alcanzar una medida que tenemos, y el modelo más importante es nuestro Señor, pero Él busca que nosotros cada día tengamos el deseo por alcanzarlo también, no simplemente por saber que debemos de ser agradables, sino de proponernos nosotros mismos poder alcanzarlo. Por ejemplo, vemos en la vida de Daniel, que Daniel fue un hombre que propuso en su corazón agradar al Señor, y ese deseo de agradar al Señor lo llevó a tomar decisiones. Entonces, si nosotros queremos agradar al Señor, tenemos que conocer cuál es la demanda que Él tiene o cuál es el plan que Él tiene para nosotros asimismo tener la intención de alcanzarlo. Quizás algunos sabemos lo que se tiene que hacer, algunos conocemos lo que la palabra dice, algunos tenemos una noción de lo que se debe de hacer para estar bien con Dios, pero solamente aquellos que lo desean y que toman decisiones pueden alcanzarlo. Y de hecho siempre debemos de estar en ese avance, en ese progreso. El apóstol Pablo le escribía a los filipenses diciéndoles que estamos persuadidos de esto. Amén. Que el que comenzó la buena obra en nosotros, dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, cada día Dios está trabajando con nosotros, pero nuestro Dios espera que nosotros le demos esa apertura. Por eso le digo, no es de carácter en cuestión de obligaciones, hasta donde yo le permito, Él trabaja conmigo. Y si yo me dejo en Él, Él comienza a pulirme, Él comienza a hacer de mí el trazo que Él se propuso. Así es, Él trabaja con voluntades. Siempre lo hemos dicho que nuestro Dios es caballeroso, es decir, que claro que Él tiene un propósito para todo el mundo. Él quiere que todos puedan ser agradables delante de Él, pero solamente aquellos que deciden entregarle su voluntad son con los que el Señor trabaja, son con los que el Señor va perfeccionando. La Biblia dice que Él nos va perfeccionando día con día, es decir, va trabajando con nosotros a fin de que lleguemos a ser como Él quiere. Entonces, pues, aun cuando el deseo de Dios es que todos podamos ser
el gozo del Señor, pues tenemos que decidir, tenemos que tomar decisiones, tenemos que buscar cada día ser como Él. Me gusta porque el salmista en diferentes ocasiones le dice al Señor, perfeccióname, es decir, trabájame, examina mi corazón, examina mi mente, ve si hay en mí algo de maldad y sobre de ellos trabaja, hablando en diferentes versículos. Es decir, él tenía un deseo de agradar al Señor y eso le permitía que el Señor trabajara. Dice, si hay algo en mí, cámbiamelo. Si hay cosas que te desagradan, Señor, aún de las que yo desconozco, pues en ellas trabaja a fin de poder corresponder a tu amor. Me viene a la memoria de un maestro que siempre nos decía que nos acostumbraron a siempre depender de un punto de vista. Realizábamos alguna actividad y siempre corríamos a que nos calificaran sobre lo que nosotros hicimos, sobre el trabajo, sobre la obra, sobre la labor, y siempre estamos esperando esa calificación, estamos esperando esa opinión. Y le comento esto porque el hecho de ser agradables ante Dios, a veces la gente se desanima, porque a lo mejor usted se ha propuesto cosas y usted dice, es que nadie se entera, nadie me ha visto, nadie me lo ha reconocido. Pero es interesante observar que en la palabra nos damos cuenta que Dios observa a todas las personas. Me llama la atención en el tiempo de Noé, porque Dios le echó un vistazo a toda la generación y dice que vio Dios que todos los pensamientos del hombre iban de continuo al mal. O sea, él vio cómo las personas vivían una vida ajena. Jesús menciona que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, donde la gente se estaba bebiendo, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamientos. Estaban viviendo una vida despreocupada, una vida con una tendencia a la maldad. Todo lo que se les ocurría era contrario a lo que Dios se había propuesto, y vemos que Dios se entera cuando alguien es desagradable. Pero lo sorprendente es que así como vio a aquellos que estaban reprobados, dice la palabra que Dios vio a Noé, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y eso es lo que yo le quiero compartir a usted. Dios sí está enterado de las decisiones que usted se ha tomado y de los avances que a lo mejor si alguien más los ha ignorado, Dios sí está al pendiente de lo que nosotros estamos haciendo por Él y por nosotros. Amén. Porque el bien de ser agradables no solamente es generar aprobación en Dios, sino el sentirnos nosotros también plenos, sentirnos nosotros también en paz. Porque si somos agradables ante los ojos de Dios, nos vamos a poder sentir realizados, conformes, nos vamos a poder sentir satisfechos. Y me recordaba de cuando Dios envió al profeta Samuel para ungir al segundo rey de Israel, y que llega a la casa de Isaí, el papá de David. Y nos damos cuenta que pasaron primero los hermanos mayores de David. Incluso David ni siquiera fue convocado, estaba cuidando las ovejas de su padre. Y observamos cómo a los ojos humanos los hermanos mayores de David cumplían con las expectativas, cumplían con el perfil, tenían una apariencia que a los ojos humanos le cuadraban. Pero oh sorpresa, que lo que el hombre aceptaba, la opinión de Dios fue completamente diferente. Porque aunque el hermano mayor de David le gustó a Samuel, o sea, a los ojos de Samuel, Samuel lo aprobó como profeta de Dios, pero Dios le tiene que hablar a Samuel diciendo, no, yo no miro como ustedes, como diciendo, yo no juzgo como ustedes, el criterio de ustedes es completamente diferente al mío. Porque aunque ellos complacían las expectativas humanas, las expectativas de Dios no las alcanzaban. Y en quien menos esperaban era quien estaba haciendo como Dios lo esperaba. La vida de David, que tenía un corazón conforme al de Dios. Por eso le decimos en esta tarde que los avances que usted ha tenido, las decisiones que usted ha tomado, esos pequeños pasitos que está dando, no están pasando desapercibidos, porque Dios se entera de aquellos que están reprobados, pero también ha estado echando un vistazo a aquellos que se han propuesto ser diferentes en este año. Así es, y por ejemplo vemos también en el caso de Daniel, no solamente se trata de la opinión de los demás respecto a lo que nosotros estamos haciendo, sino también que debe de ser más importante la opinión de Dios por encima de los consejos de la gente, porque a veces también la gente nos va a decir, no te esfuerces tanto, no hagas tanto para Dios, porque otra vez, a veces los que buscamos a Dios todos los días, porque otra vez, pero la realidad es que cuando nosotros
por nuestra intención buscamos agradar a Dios y la opinión de Dios está por encima de las demás personas, hallamos gracia delante de Dios y Dios nos pone en alto. Lo vemos en la historia de Daniel. Si usted no lo sabe, Daniel tuvo que salir del lugar donde él creció, donde él vivió, y salió como esclavo hacia otro lugar, y en ese otro lugar se le ofreció alimentos que quizás para la sociedad en la que él se desenvolvía eran aceptables, pero delante de Dios eran reprobados, y Daniel lo sabía. Y aun cuando era algo delicioso, cuando era algo sustancial, cuando era algo que era agradable a la vista, Daniel propuso en su corazón no fallarle al Señor. Y estaba en riesgo quizás hasta su vida, porque le causaba un peligro el desobedecer al mandato del rey, pero a Daniel nunca se le olvidó en quién él se estaba apoyando. Él nunca se le olvidó a quién él estaba queriendo agradar. Y la Biblia dice que él hace todo lo posible por mantener su deseo de agradar a Dios. Habla con el jefe de los eunucos para que no lo obligasen a comer el alimento que se les pedía por querer obedecer al Señor. Y la Biblia dice que cuando vieron el resultado, Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores que todos los que se habían preparado junto con él. Pero fue porque Daniel sabía que la opinión de Dios era más importante que la opinión de los demás. Pero al final de cuentas, el corresponder al Señor también iba a ser un testimonio para los que habían opinado distinto sobre ellos. Hay una promesa que dice que si nosotros procuramos ser agradables ante Dios, Dios nos dará gracia también delante de los hombres. Amén. Entonces es importante tomar en cuenta a Dios, procurar satisfacer las demandas que Dios tiene de nosotros, y no solamente se trata de cuidarnos de las voces que nos rodean, sino que aquí viene algo que es superior, porque toda la gente dice, vive para ti, procúrate a ti, tú no te restrinjas nada, o sea, tú no te pongas tope, tú no te pongas límite, vive como tú quieres. Pero aquí viene lo sorprendente, que cuando nosotros decidimos ser agradables a Dios, nosotros decidimos renunciar a lo nuestro con tal de que Él gane. En la Biblia se menciona que para poder ser un seguidor de Jesús, dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En la Biblia se menciona que Juan el Bautista mencionaba, dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Amén. Y el apóstol Pablo tenía como ideal, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, cuando nosotros estamos hablando de ser agradables ante Dios, eso es, aunque implique una renuncia a lo propio. Amén. O sea, nosotros pasamos a segundo término, y eso no nos ofende, eso no nos denigra, al contrario, eso es algo que nos da una posición gloriosa. Incluso los discípulos, cuando ellos estaban cumpliendo con la labor del Señor, dice, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Es decir, porque sabían que el obedecer a Dios les iba a traer la aprobación de Dios, y también les iba a traer promesas de bendición para ellos. Entonces, los sacrificios que hacemos no son costosos, no son pesados, no son dolorosos, sino son un gusto poder nosotros dejar de ser nosotros para que el Señor cumpla su voluntad. Al fin de cuentas sabemos que cuando hacemos lo que a Él le gusta, podemos encontrar gracia delante de Dios y delante de los hombres. Hay un pasaje que encontré en una de las cartas del apóstol Pablo, y dice que cuando nosotros hacemos lo que el Señor quiere, somos agradables delante de Dios, pero también somos agradables delante de las personas. Es decir, aunque nosotros dejemos de ser por un tiempo lo que nosotros deseamos, el Señor nos lleva a alcanzar lo que deseamos y cosas mayores, simplemente por el hecho de buscar ser agradables a Él. Y es que conocer a Dios nos cambia todo, nos cambia nuestra forma de vivir. Y fíjese que tiempo atrás he estado mencionando que no es la religión la que te cambia, o sea, no, a veces la gente piensa, no, ya te lavaron el cerebro o ya te prohibieron. Si supieran que el entablar esa relación con Cristo es generador de cambio en nosotros. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros decidimos
tener una relación con Dios por medio de Cristo y le aceptamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo realiza en nosotros la obra de la regeneración. ¿Qué quiere decir? Que los cambios no son por fuera, Jesús no nos reforma. En Dios nosotros somos regenerados. Amén. Porque cambia nuestro corazón, cambia el corazón de piedra en un corazón de carne y pone ahora la mente de Cristo en nosotros. Entonces nuestras ambiciones se vuelven otras completamente, el desarrollo de nuestra vida se vuelve otro, y ahora nosotros para todo consideramos a Dios. El ideal de David era decir: Señor, si tú eres la porción que me toca en la tierra de los vivientes, él se sentía satisfecho, o sea, ya la hice. Si solamente en la vida me toca disfrutarte a ti, qué ganador soy, qué tan privilegiado soy. Por eso giraba toda su vida en torno de ser agradable al Señor. Pero le digo algo, esto no es un asunto solamente de aquellos que a lo mejor ya tuvimos la pauta de tener ese encuentro con Dios, sino que el ser agradable es un asunto de todos. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice de todas las personas que reconozcamos que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces nosotros somos el resultado de la bondad de Dios. Amén, amén. La Biblia menciona en el Salmo 17, dice: alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Cuántos disfrutan de la misericordia de Dios? Todos. Amén. Todos están en el paquete. Dice el libro de Lamentaciones que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. La misericordia de Dios, que aunque yo no considere a Dios, Él como quiera me brinde de sus misericordias. Amén. Jesús decía que Dios hacía salir el sol para buenos y malos, hacía llover sobre justos e injustos. Entonces todos somos favorecidos por Dios. Amén. Todos tenemos, si lo digo de esta manera, tenemos un hilo que nos conecta a Dios, y por ende nosotros debemos de procurar corresponder. Amén. Así que pidámosle al Señor que Él nos ayude. Amén. Y también busquemos agradarle, así como somos acreedores a las bendiciones de Dios, independientemente de si estemos o no estemos con el Señor. Pues qué mejor sería que, entendiendo que de Él son todas las cosas y que gracias a su misericordia estamos aquí, pues nuestro deseo debe de ser cada día hacer lo que Él quiere. Y queremos entonar un coro muy conocido, es el coro de El Alfarero, y que habla respecto a ese deseo de que el Señor trabaje con nosotros, de que el Señor haga de nosotros personas agradables a Él, de la forma que Él quiera, como Él quiera trabajar en nuestra vida. Así que, pues yo sé que este coro lo sabe, ayúdenos a cantarlo, y en su hogar haga una atmósfera también de adoración a nuestro Dios. Aleluya. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Hazme como quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Aleluya. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza
confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Aleluya, gloria al Señor, amén. Que el Señor siga trabajando y que seamos lo que Él quiere. Por ahí saludamos a los que están conectados con nosotros a través de Facebook. Dios bendiga a mi hermana Marla Soto de Ramírez, Angelita Sáenz, mi hermana Cecia Lozano, Adri Valderas, mi hermana Pili Bu Rivera. Dios las bendiga a todos, amén. Sigamos compartiendo este mensaje para que más personas puedan ser agradables delante del Señor. ¿Y cómo, pastor? ¿Cómo podríamos ser agradables al Señor? ¿Habrá una forma en que nosotros podamos encontrar el método efectivo para ser agradables a Dios? Les mencionaba en unos momentos atrás cómo desde el inicio, ¿verdad? Desde que Dios colocó a Adán y a Eva en el huerto, Dios fue claro. Cuando Dios nos invita a que nosotros podamos cumplir con algo, Él nos provee para que nosotros lo podamos alcanzar. Amén. Vemos cómo Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero observe cómo Dios deja las cosas tal y como son. O sea, si tú me preguntas qué cosas puedes hacer, hay cosas que puedes hacer. Pero también te digo que hay cosas que no puedes hacer. Dios nos da ese conocimiento para que nosotros no tengamos ignorancia. La Biblia dice que el pueblo es destruido porque le falta conocimiento. La ignorancia trae una factura muy cara, trae un costo muy, muy alto. Entonces, nosotros debemos de siempre estar al pendiente que Dios nos provee el material necesario para que nosotros podamos llegar al nivel que Él está esperando de nosotros. Amén. Y principalmente, pues, ¿qué podemos hacer? Pues seguir el modelo de aquel que es perfecto. La Biblia describió a Jesús como un varón perfecto, un varón que experimentó las mismas situaciones que nosotros, pero la Biblia dice que sin pecado. Pues, ¿cuál es la forma en que podemos llegar a ser agradables? Siendo como Jesús. No hay otra forma de poder serlo. Y pues como bien dijimos, el Señor experimentó las mismas situaciones que nosotros, vivió los mismos retos que nosotros, padeció lo mismo que nosotros, pero la Biblia dice que lo hizo sin pecado, para dejarnos ejemplo de que sí se puede agradar al Señor, de que sí se puede ser conforme al corazón de Dios, de que sí se puede alcanzar la voluntad del Señor. Quiero leerles una cita por ahí que anoté en Juan 8:29. En palabras de Jesús dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Nuestro Señor Jesucristo siempre buscó hacer la voluntad de su Padre. Y una y otra vez durante su ministerio fueron palabras que le repitió a sus discípulos. Entonces, ¿quién mejor que Jesús para conocer las cosas que le agradan al Señor? Pues, ¿quién mejor ejemplo de Jesús? El que nosotros podemos seguir para hacer lo que a Dios le agrada. Y para poder ser agradables, Dios nos ha dejado ese modelo es su Hijo Jesucristo.
Siempre cuando nos quieren inspirar, siempre nos muestran a un referente, nos ponen una muestra para poder generar en nosotros ese impulso. Se acostumbra mucho, por ejemplo, cuando nos quieren estimular para decir, no renuncies a tus sueños, a pesar de que haya obstáculos en el trayecto, tú síguele hacia adelante, nunca pierdas lo que tanto anhelas. Y luego para rematarnos, para que eso se vuelva más poderoso en nosotros, nos muestran a alguien que nos cuenta su historia, nos cuenta sus retos, nos cuenta su desafío, nos cuenta las veces que en ocasiones sintió que por poco tiraba la toalla, pero cuando lo vemos del otro lado se vuelve una inspiración para nosotros. ¿Qué fue lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo? Envía a su Hijo para que asuma nuestra naturaleza, para poder Él ser nuestro modelo, para que usted y yo nos podamos identificar con Él. Por eso la Biblia nos habla que cuando usted y yo decidimos ampararnos en Cristo, si Cristo es el vencedor, el que se aferra a Cristo se vuelve un más que vencedor por Él. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que nos abrió el camino, ya hubo alguien que nos marcó la pauta de cómo hacer las cosas. Cuando tenemos un referente, las generaciones que vienen batallan menos. Se da mucho como por ejemplo en las familias cuando una persona se va a preparar académicamente y se va a superar en sus estudios. Es una bendición cuando el hermano mayor ya lo logró. ¿Por qué? Porque ya no va a ciegas, ya hubo alguien que le puede dar ciertos tips, ciertos consejos para que no trunque su camino. Eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Cristo vino a mostrarnos cómo vivir en la voluntad de Dios. ¿Y por qué decimos que Jesús es nuestro modelo para ser agradable? Porque la Biblia dice que el Padre le abrió los cielos a Cristo. ¿Y por qué se los abrió? Se los abrió porque dice que el Padre declaró sobre Jesús: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo decía que él no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del que lo envió. Entonces para Cristo su Padre era prioridad, y ese es el ejemplo que nos deja a nosotros. ¿Cómo vamos a saber si estamos en la línea correcta? Cuando Dios sea su prioridad, usted está actuando como Cristo, y quien actúa como Cristo es aprobado por Dios. ¿Qué tanto es así que el Padre lo aprobó y ahora lo tiene a su derecha? Entonces tenemos un modelo. Jesús es nuestro referente. Por eso el apóstol Pablo decía: imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Y el mismo apóstol Pablo le decía que la meta en la iglesia, dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. En nosotros, sí, y Jesús nos dejó de referencia su vida y nos dio ejemplo de todo lo que se tenía que hacer. Incluso en una ocasión uno de los discípulos le dice: muéstranos al Padre. Dice: si me has visto a mí, has visto al Padre. Por ende entendemos que si queremos conocer el corazón de nuestro Dios y lo que Él le agrada, pues simplemente ver con los hechos que Jesús realizó en esta tierra, conforme Él se desarrolló, conforme Él actuó, es la forma correcta que a Dios le agrada. Y entonces cada vez que Jesús hacía algo, dice: yo les he dado ejemplo. Cada vez que Él lograba algo, decía: yo les estoy enseñando, yo les estoy demostrando que lo que yo hago, ustedes también lo pueden hacer. Y fíjense que tenemos una ventaja muy grande, porque la Biblia dice en las palabras de Jesús que mayores cosas que Él hizo, nosotros haríamos. ¿Por qué? Porque ya nos es más sencillo, teniendo un modelo a seguir, teniendo un ejemplo de que sí se puede agradar al Señor. Para nosotros va a ser pan comido. Entonces el modelo que nosotros tenemos que seguir es Jesús, y Jesús mismo nos va a enseñar la voluntad del Padre. Pero también tenemos una guía que el Señor nos dejó. ¿Cómo podemos conocer la voluntad del Señor o los deseos del Señor? Pues su palabra nos lo muestra. Es la palabra de Dios escrita, pero también es el manual que Él nos dejó para hacer su voluntad. Así es. Y de hecho, permítame hacer esta notita, ¿verdad? Para usted que a lo mejor quizás no se ha dado a la tarea, ¿verdad? De acercarse a Dios, el buscar alguna iglesia, ¿verdad? Para poder congregarse, pero tienen este año, ¿verdad? Velar por su espiritualidad. Pues hoy le queremos decir que la forma en la que nosotros podemos seguir el ejemplo de Jesús es conociendo su historia. Amén. Y la historia de Jesús la encontramos en la Biblia, y si usted nunca la ha leído, pues le recomendamos que comience a leerla
en el Nuevo Testamento, en los evangelios, en especial el evangelio de Juan, donde presta atención a todas las palabras de Jesús. Y los evangelios pues son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento que relatan la historia de Jesús cuando anduvo en la tierra. Y ahí usted va a poder observar qué lugar Jesús le daba a la familia, cómo Jesús se relacionaba aún en ambientes de hostilidad porque tenía enemigos, cómo Jesús se comportaba como ciudadano, si pagaba impuestos o no pagaba impuestos. Le decimos esto porque la clave para poder ser agradable es seguir el modelo de Jesús. Amén. Y esto es interesante porque Jesús vivió de acuerdo a lo establecido por Dios, de acuerdo a la ley. Jesús mencionaba y decía que Él no vino para suspender, para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y cuando la gente hablaba sobre de Jesús, decían, hemos visto aquel en quien se cumplen la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Cristo en su vivencia, en su realidad, puso en práctica la palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra, dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y usted dice, pero es que, ¿cómo puedo saber qué cosas Dios sí les da esa flechita, ese angulito, y qué cosas Dios tacha? Muy sencillo, acérquese a la palabra, y la palabra es la revelación de su voluntad. Amén. Ahí encontramos lo que a Dios le encanta, pero también encontramos lo que Dios detesta y lo que Dios aborrece. Así es. Hoy tenemos la facilidad de tener el teléfono. Usted puede poner pasajes que hablen de lo que le agrada a Dios. Y es una herramienta bien sencilla y ahí le vienen todos los pasajes. Por ejemplo, hay un pasaje que dice la palabra del Señor. El Señor se complace en los que le temen y en los que espera en su misericordia. Y ese es el Salmo 147:11. Le digo, lo pusimos así y ahí aparece. Por ejemplo, también la Biblia dice que el Señor se complace más de la obediencia que de los muchos sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Entonces, ¿qué es lo que al Señor le gusta? La Biblia nos dice que el obedecer al Señor. La Biblia dice que temer al Señor. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo rechaza. Hay muchos pasajes que hablan de lo que le agrada al Señor. Entonces, si usted no ha tenido un acercamiento a una iglesia, pero quiere conocer la voluntad del Señor, comience leyendo las Escrituras. Proverbios nos habla también de cosas que el Señor le agrada. Los primeros 5 libros habla de aquellas cosas que el Señor le enseñó a su pueblo, le dejó como algo que le agradaba, pero también las cosas que le desagradaban. Entonces, a medida de que usted medite en la palabra, dice la palabra que a través de ella conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, en la palabra nosotros podemos encontrar el camino correcto a seguir para poder hacer la voluntad del Señor. Le mencionábamos al inicio que es importante considerar el interior. ¿Y sabe de dónde lo aprendimos eso? De la Escritura. Amén. Porque la misma palabra enseña, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde el alma? Entonces ahí aprendimos precisamente que Dios pone en claro cuáles son los pasos, cuál es el orden. Amén. Primero en mi alma y luego lo demás. Amén. ¿Por qué nosotros sabemos que es importante velar por nuestro interior? Pues porque la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Así que si usted quiere ser sabio, si usted quiere cumplir con las expectativas de Dios, si usted quiere saber vivir, para eso Dios nos ha entregado las Escrituras. Y es fascinante porque la Biblia hace algo que las personas no hacen. Hoy vivimos en un mundo donde la gente no acostumbra decirse las cosas como van. Procuramos mucho el ser diplomáticos, el buscar no ofender o no lastimar. Sin embargo, nosotros nos da confianza acercarnos a la palabra porque la palabra es de carácter objetivo. O sea, la palabra nos habla tal y como va y nos enseña, dice la Escritura, que está viva y que es eficaz y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted se acerque a la palabra no nos va a solapar. La palabra, discúlpeme la expresión, no nos va a sobar el lomo, ni nos va a decir lo que queremos oír, nos va a decir lo que es necesario
y verdadero. Amén. Ahora, el apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo que procurara con diligencia procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Por ejemplo, Romanos 12:1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La misma palabra nos enseña, renueva tu entendimiento para que puedas conocer la palabra del Señor. Busca presentarte como ofrenda agradable al Señor para que puedas conocer su voluntad. Por ejemplo, si usted quiere tomar decisión respecto a algo, la Biblia dice que confíes en el Señor de todo tu corazón y que no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra es la que nos da el ingrediente especial que nosotros necesitamos para conocer bien, dice la Escritura, la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Y fíjese que al cierre de esto quisiera mencionarle que así como Dios nos ha dado un modelo para ser agradable y nos ha dado una guía, un manual para ser agradable, Dios también ha puesto en nosotros un ayudador para poder ser agradables. Sabe que la única forma en la que podemos ser aceptados por Dios es ampararnos en la obra que Jesús realizó por nosotros. Tenemos que, como dice la carta de Pedro, tenemos que esperar por completo en la gracia de Cristo. Amén. Y cuando usted y yo decidimos hacer de Jesús el Salvador de nuestra vida, el Señor de nuestro ser, al instante que nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Amén. Y fíjese que cuando Jesús habló del Espíritu Santo, Él mencionó que Él iba a funcionar, que Él iba a obrar de la misma manera en la que Él lo hacía con los discípulos. Dice, es necesario que Él se fuera, era necesario para que el Consolador viniera, porque el Consolador iba a hacer sentir a los seguidores de Cristo que no estaban huérfanos. Entonces, en la tarea de ser agradables a Dios, a veces nosotros lo vemos como un imposible, se nos hace demasiado complicado porque tenemos una lucha con nuestra carnalidad, con nuestra humanidad, con nuestro ambiente terreno, pero desde el momento en que nosotros entablamos una relación con Cristo, el Espíritu de Dios mora en nosotros y Él es un agente de provecho. Él funciona como nuestro amigo y Él precisamente, dice la palabra, que Él nos está transformando de gloria en gloria a la imagen del Señor. Amén. Si ustedes se recordarán, cuando Jesús nació, Jesús no nació del fruto de José y María. Quien produjo a Cristo fue el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo en la obra de María trajo como resultado a Cristo. Entonces, ¿quién es el que hace la labor para que Cristo sea formado en nosotros? El Espíritu de Dios. Amén. Dice la palabra que ese Espíritu no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Tenemos quien nos echa la mano, tenemos quien nos habla, tenemos quien nos hace identificar aquellas áreas que debemos de enmendar. Vale la pena tomarnos de eso. Jesús mismo dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os recordará todas las cosas, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Pues recordarle lo que ya leyó en la palabra, recordarle cuál es la voluntad del Señor, recordarle lo que a Dios le agrada. El Espíritu Santo trabaja con nosotros de una manera directa, perfeccionándonos, pero también alertándonos, previniéndonos y sobre todo corrigiéndonos en aquellas cosas con tal de nosotros ser agradables al Señor. Y pues queremos entonar este coro. Amén. También es conocido y que hagamos de la letra de este coro pues nuestra oración. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén. Que el Señor nos ayude, amén, a ser agradables delante de Él. Le repetimos, no es algo que es por obligación, no es porque deban de lavarle el corazón o el cerebro, simplemente es un acto de correspondencia al Señor. Dios ha sido tan bueno con nosotros que lo menos que podemos hacer es nosotros ser agradables delante de Él. Así que pues le dejamos este mensaje al Señor. Permítanos orar por usted para invitarle al Señor que Él trabaje en su vida, que haya ese deseo de agradarle, y también si usted está en la lucha como hermano en Cristo, pues que el Espíritu Santo nos haga vencedores, que nos enseñe cada día a hacer su voluntad. Vamos a orar. Amado Señor, en esta hora te agradecemos por ese amor tan grande que tienes para con nosotros, Señor. Gracias porque has hecho grandes cosas, Señor, porque simplemente el hecho de ser nuestro Dios, Señor, de tener amor para con nosotros, nos provoca, Señor, agradarte, nos provoca corresponderte, nos provoca, Señor, robarte, Señor, una sonrisa, donde veas, Señor, nuestra vida como algo de lo que te agrade. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, que tu palabra, Señor, nos enseñe el camino que debemos de seguir para agradarte, Señor, que veamos en Jesús, Señor, un ejemplo digno de que sí se puede, Señor, ser conforme a lo que tú quieres, Señor, y que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos redarguya, nos guíe, Señor, hasta alcanzar tu perfecta voluntad. Sabemos, Señor, que no hemos sido terminados, que cada día, Señor, seguirás trabajando, Señor, y te decimos que somos material dispuesto para que hagas en nosotros como tú quieres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor, algo para despedirse, un saludo, una palabra de ánimo para nuestros hermanos. Pues que incluyamos esta palabra como en la lista de nuestros propósitos. Pongámoslo como uno de los propósitos principales. Amén. Que podamos sacarle una sonrisa a Dios, que los angulitos de Dios sean puestos sobre nuestras vidas y que echemos mano del Espíritu de Dios, que es nuestro ayudador. Amén. Que le rogamos al Señor que cuando nos vea, que diga que somos su contentamiento. Amén. Somos su gozo. Así es. Pues bendecimos a todos los hermanos que estuvieron. Por ahí también estuvo nuestra hermana pastora Arely Lira de Vera, Jessy García, Selene Castillo de Cuatro Ciénegas, mi hermana Lidia Martínez, mi hermana Sonia Corpus y mi hermana Vicky Inostroza de Cuatro Ciénegas. Les mandamos un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros y no se olvide de la programación. Recuerde que todos los días estamos de 4 a 5 teniendo un programa especial donde sabemos que el Señor traerá gozo, alivio y paz a su vida. Así que cada día tiene un programa distinto que sabemos que le va a llenar. Acompáñenos. Recuerde que estamos por televisión, Canal Libre 29 y cable también, y a través de las redes sociales. Pásenla bonito, que tengan un maravilloso inicio de semana, que veamos la bondad de Dios y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga. Hasta luego. Dios les bendiga. Somos Impulso Televisión.